esta es la entrevista que tuvo el profesor Massa, José María Massa, en Chile, recientemente. Aquí no tiene fecha, pero creo que era del 28 de febrero. Se lo convoca a José María Massa en alusión con la excusa de la muerte de Mad Mike. Fallece Mad Mike. ¿Simbólico? ¿Fue una muerte simbólica? ¿Fue una muerte real? ¿Fue la muerte del terraplanista? ¿Fue una amenaza? Ahí estaba Kobe Bryant. Helicóptero. En un dibujo animado. Un tema que llama mucho la atención, que es el fallecimiento de a quien conocían como Loco Mike, que es un hombre que trató de probar que la Tierra no es redonda, sino más bien plana. Y en un intento de un cohete casero que él mismo fabrica para probar su teoría, termina falleciendo esta semana. Ahí está. Presenta el caso, ¿no? Como simplemente el deceso de Mad Mike, ¿no? Queriendo probar la teoría de la Tierra plana. Eso no lo dijo Mad Mike. Eso lo dijo la prensa. Creo que tengo que activarme así, con un auricular. Disculpen la interrupción. Eso no lo dijo Mad Mike, eso lo dijo la prensa. Y la prensa de hace 14 días, hace un poquito más de 14 días, aclaraba que Mad Mike no estaba intentando probar la Tierra plana, que las intenciones eran otras, pero no probar la Tierra plana. Pero en los medios de Chile todavía conviene decir que los terraplanistas tienen ideas descabelladas tales como salir a probar que la Tierra es plana, y encontraron en José María Massa un tipo naturalmente testarudo que no sale de su lugar, no va a salir de su lugar, y va a seguir explicando el tema de Eratóstenes. Si tiene que hablar de Eratóstenes 100 veces en los medios, lo va a hacer. Porque es ese único experimento que casi se entiende a la primera, ¿no? El del palito, tiene un palito que no da sombra y el otro palito da una sombra. Hay una distancia entre los dos palitos y eso significa que o la Tierra es plana y el Sol está cerca, o la Tierra es esférica y el ángulo que forman estos dos verticales forma un ángulo hacia el centro de la Tierra. Y en el caso del experimento de Eratóstenes estarían separados por cierta cantidad de grados, no recuerdo, por cierta distancia, y con eso se podía medir, primero que nada, el diámetro de la Tierra, y con eso tenemos el radio
de la Tierra. Y esto, situado hoy en día, no sería ninguna sorpresa, ¿no? Que alguien derivara tanto, porque estamos en la gran era intelectual. Pero esto lo supo alguien 2300 años atrás. Eratóstenes en Grecia o en Alejandría. Y el profe Massa la va a contar. ¿Qué hay de esas personas que todavía a esta altura siguen creyendo que la Tierra es plana? ¿Hay alguna posibilidad? No, ninguna, absolutamente ninguna. Es decir, ahora el problema, la doctora Cordero podrá explicar a qué se debe eso, porque en realidad mira, hace... No terminó ni la primera idea. La primera idea era decir, dice, ¿hay una posibilidad de que la Tierra sea plana? No, ninguna. No, ninguna. Está bien, buena respuesta. Después quiso como que pasar la pelota. A ver, ¿a quién le paso? Yo creo que la doctora Cordero puede contestar esta pregunta. Esa era la idea. Creo que la doctora Cordero, que supongo que era psicóloga o psiquiatra, puede contestar esta pregunta de cuál podría ser el motivo psiquiátrico que la gente todavía creyera que la Tierra es plana. Pero ni siquiera terminó el concepto, no lo terminó de decir. Y se largó a la historia de Eratóstenes. Se largó al agua, a la historia de Eratóstenes. 2500 años, 2400. 2400. Exacto. En Egipto se dieron cuenta, el sol sale todos los días, eso lo vieron todos. Sube. Dice, en Egipto se dieron cuenta que el sol sale todos los días. De eso se dieron cuenta. Qué importante, ¿no? Se ve que eran perceptivos. Los tipos se daban cuenta que el sol salía todos los días. Qué conscientes que eran, ¿no? Muy presentes. Llega cerca del cenit y después baja. Pero se dieron cuenta que había una zona como 800 kilómetros al sur de Alejandría, donde en el día clave el sol pasaba justo por el cenit y alumbraba un pozo. Y entonces eso era un hecho conocido, que eso podríamos, para poner la historia aquí en Chile, si uno en Antofagasta... Ya, sí, le quedó muy grande la historia en Alejandría, ¿no? Y en Egipto. Y la trajo para Chile, para contarla mejor. Porque si no se le empiezan a confundir los nombres, no sabe de qué lado mandaron a dónde, del norte. No puede contar la historia porque es compleja, porque cómo midieron. Hay que entrar a que cómo midieron en aquella época, cuál fue, qué metros utilizaron. ¿Acaso midieron palmo a palmo? ¿Cómo se miden las distancias hoy en día? ¿Cómo se miden las distancias hoy en día? Las carreteras, por mucho tiempo, facilitaron la tarea. Se hacen estimados. No es tan fácil medir distancias. Entonces ya se va para Chile, donde supuestamente las distancias son conocidas. Las distancias son conocidas. Más o menos cerca de donde está el aeropuerto de Antofagasta, el día 21 de diciembre uno vería el sol justo sobre la cabeza y un poste no arrojaría sombra para ninguna parte. Y si lo vemos acá en Santiago, ese mismo día, todos los postes arrojan una sombra, porque aquí estamos
10 grados corridos, el sol está a 10 grados del cenit. No llega al cenit aquí, pero en Antofagasta sí llega al cenit. Entonces ese es un hecho que hay que explicar. Perfecto, vamos a explicarlo. Vamos a explicar ese hecho. O el sol está justo arriba de Antofagasta y de aquí lo estamos viendo en ángulo, o si el sol está muy lejos. Si el sol está justo arriba de Antofagasta y nosotros lo estamos viendo en ángulo, estamos en una tierra plana. El sol es próximo, la experiencia del sol es cercana. Lo dijo ahí. O el sol está justo arriba de Antofagasta y de aquí lo estamos viendo en ángulo, o si el sol está muy lejos, que es lo que pensaron por razones diversas los más inteligentes de la época. ¿Cuál fue el mérito? O sea, ¿cómo se impuso la idea? Los más inteligentes, o sea que no había una diferencia entre cualquiera de las dos interpretaciones, sino que unos denominados más inteligentes fueron quienes pudieron ver cómo venía la mano con el tema de las sombras diferentes. O sea, los más inteligentes, por diversos motivos, dice que no voy a explicar, los más inteligentes fueron los que entendieron que era una esfera. ¿Qué me quedó? Los menos inteligentes fueron los que dijeron, bueno, a mí me hacen sentido las dos teorías, pero por muchos motivos más, sigo pensando que la Tierra es plana. Por muchos motivos más. La esfera giratoria implica una demostración objetiva, tangible, repetible. Una demostración la necesita. Con el ojo, la demostración es con el ojo. Con telescopios, esa es la demostración que vivimos en una esfera. Es difícil demostrarla. Que se mueve, que viaja por el espacio. Es difícil demostrarlo. Pero los más inteligentes, ¿no? Deben haber sido los más inteligentes los que dijeron, sí, vivimos en una esfera. Vamos. Época, entonces significa que la vertical de Santiago y la vertical de Antofagasta forman un ángulo de 10 grados en el centro de la Tierra, y la Tierra es redonda. Entonces con esos 10 grados, si medimos la distancia de Antofagasta a Santiago, podemos ver cuánto sería el perímetro completo de la Tierra. Eso lo hizo Eratóstenes en el siglo III a.C. y midió el perímetro terrestre y con ello el radio terrestre. Pero eso es un hecho de la causa. El sol en el mediodía... Un hecho de la causa. Hay una causa y ese es un hecho. No sé qué quiere decir. Completo de la Tierra. Eso lo hizo Eratóstenes en el siglo III a.C. y midió el perímetro terrestre y con ello... 3 veces ya viene diciendo que Eratóstenes, ¿y cuándo? 2400 años, siglo III antes de Cristo, siglo III antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo, no recuerdo. Eratóstenes lo dijo. Ojo. Mucha importancia. Que es lo que pensaron por razones diversas los más inteligentes de la época. Entonces significa que la vertical de Santiago y la vertical de Antofagasta forman un ángulo de 10 grados en el centro de la Tierra, y la Tierra es redonda. Entonces con esos 10 grados, si medimos la distancia de Antofagasta a Santiago, podemos ver cuánto sería el perímetro completo de la Tierra. Eso lo hizo Eratóstenes en el siglo III a.C.
y midió el perímetro terrestre y con ello el radio terrestre. Pero eso es un hecho de la causa. Sí. El sol en el mediodía, en el día de verano más espectacular, el 21 de diciembre, en Punta Arenas, el sol anda como a 25, 30 grados del cenit. Jamás se acerca al cenit en Punta Arenas. Y sin embargo en Arica, el sol en 10, 20 días de diciembre, el sol pasa por el sur del cenit al mediodía. El sol siempre aquí lo vemos para el norte, pero en Arica durante un tiempito corto se ve al sur, porque Arica, la línea de los por trópicos, curvatura, que es 23 por la grados curvatura y medio, de la Tierra. Arica está más al norte de 23 grados y medio. O sea, por un ratito el sol pasa por el sur. Claro, el sol justo un poquito por el sur para ellos. Tienen la experiencia, claro, no tan austral, de que el sol se les eleva y los pasa por encima, ¿no? Adentro de los trópicos eso pasa siempre. En el Ecuador les pasa para un lado y para el otro, tienen esas experiencias muy diversas. Pero desde la perspectiva de Chile, bueno, nunca deja de abandonar, nunca deja de ser un sol que se manifiesta hacia el norte. La experiencia del sol. Pero está bien que expliques lo que se te antoje explicar en televisión, pero no tiene nada que ver con que la Tierra no pudiera ser plana. Y acá estaba el dibujito, ¿no? En la fuente de inspiración, esto, qué sé yo, imagínense un José María cincuentón, bien entrado en actividad y conoce a Carl Sagan y lo ve como diagramó de una manera tipo cinematográfica, ya película de Hollywood. Hizo una especie de maqueta. Fíjense que hizo una maqueta de África, de Egipto y de Alejandría y de no sé qué. No me acuerdo el nombre de la otra ciudad. Siena o algo así. Una maqueta hizo con unas en la versión de Sagan, eran pirámides, pero después a muchos les gustó más la versión del pozo. En la de Sagan es de los palitos, de los monolitos, y además le dio una forma, más allá de que es un marciano, es un pequeño diablillo con cuernitos, no sabemos, pues son como dos cuernos, pero les dio la forma de obeliscos también, como una especie de detalle, un compromiso con el público. De que acá vamos a hablar de un tema muy bien asentado, que es el tema de la esfericidad de la Tierra, irrefutable, presentada por Carl Sagan en 1980 y no sé qué. Neil deGrasse Tyson, el divulgador científico que mayor fuerza tiene que hacer en la carga que se asignó, o la carga que se produjo ahora, la presión que se produjo en dar explicaciones del espacio, astronómicas, para poder sustentar a la NASA, a Elon Musk, para que se vendan los Tesla, para que compremos en Amazon, para que tengamos Microsoft, para que confiemos en la bolsa de valores a través de Warren Buffett. No se olviden que hay gente muy capaz para hacer negocios. No se pueden comparar ustedes con ellos. 80.000 millones de dólares más adelante, ¿no? Que la mayoría de nosotros, no sé cuántos de nosotros estamos a 1.000 millones de dólares, o yo diría a $1 millón, o incluso diría
$10.000, queridos amigos. No es deshonra ser pobre. Hoy por hoy no es ninguna deshonra ser pobre, queridos amigos. Pongámonos contentos, reconozcamos nuestra pobreza material. Lamentablemente, la plata, lo que se mueve, está en un campo muy minado. Y no es fácil sobrevivir en ese campo. Hay que ser obstinado, ¿no? Hay que ser servil. Hay que estar dispuesto a pasar por encima mucha moral, mucha ética, mucha realidad. Abandonar todo tipo de principios es un requisito importante hoy por hoy para avanzar en el mundo de los negocios. Y eso tiene que seguir funcionando y Neil deGrasse Tyson tiene que salir a dar la cara. Y este es el estadounidense y él lo explica en este show. Dos ciudades y en una con el sol arriba de sus cabezas podían ver el fondo de un aljibe, contando la historia esta. Y me da risa porque Antonio, más allá de los problemas sociales y las diferencias que ha manifestado tener con algunos de nosotros más queridos, no le quita su lugar en el mundo de la genialidad. Y Antonio decía que a la gente le vendían la imagen de el sol reflejado en el fondo de un aljibe, de un pozo con agua, ¿no? Que estando el sol en el cenit, caía a plomo hasta el fondo y que la gente se asomaría al pozo y verían en el fondo un sol reflejado. Y sin embargo, dice Antonio, que lo que en realidad sucede es que cuando vas a mirar en el pozo, lo que vas a ver es tu cara reflejada. Y el sol lo vas a tener atrás de tu cabeza. Si dado el caso que sean 90 grados, es el cenit, los rayos del sol son paralelos, y el pozo tiene el diámetro que exige un cierto recorrido de la luz, es imposible que veas el reflejo del sol en el fondo, vas a ver el reflejo de tu cabeza. Vas a tapar, en fin, y decía Antonio que no importa cuántas veces espíes rápido, ¿no? Metas la cabeza, como si quisieras engañarlo, sacártelo de encima para poder verlo. No hay manera de verlo. Pero así va la leyenda. Ahí está el pozo, ahí le cae la luz adentro, ahí está el otro pozo. Este tiene la luz adentro, este tiene un poquito de luz adentro. Esos son los dos pozos. Alejandría, etc. Antofagasta y Santiago de Chile, dijo el profesor Mas. Dice, pero hay dos posibles, ustedes no escuchan, no tiene audio esto. Hay dos posibles explicaciones. Una, vivimos en una tierra plana. Listo, el sol está acá, por eso al pozo la luz entra así, y acá entra a plomo, en una tierra plana. ¿Cuál es la variable? ¿Qué es lo que va a cambiar para la Tierra esférica? La distancia del Sol.
y la manera en que emite luz el Sol, y en la manera que experimentamos el Sol distante, ¿no? Lejano. Esta es la explicación terraplanista. Y eso, la explicación segunda, es la que habla de los rayos paralelos entrando de cierta manera a este pozo. Pero la explicación es que la Tierra es esférica y que, por lo tanto, esto apunta en un ángulo con respecto a esto, sin embargo está a plomo desde su propia perspectiva. Esto hace de que la Tierra sea una esfera. Que el Sol está distante, que la luz del Sol la recibimos así, como rayos paralelos, lo cual es una locura. Ok, vamos arriba. No os desaniméis. La tecnología es pobre, pero el conocimiento es rico. Vamos. Gracias, amigos, por sumarse al canal, a este esfuerzo. Estamos en Hasta lo Más Alto escuchando al profesor Massa explicarnos por qué vivimos en una pelota. Pero cuando explicaba a Neil deGrasse Tyson, así también lo explicó el profesor Massa, esto del Sol distante, pero los rayos crepusculares, es muy difícil explicar que nosotros experimentamos al Sol como si estuviera lejos y los rayos nos llegaran paralelos. No es la experiencia. Lo primero que sucede no lo es, y demostrar lo otro es muy difícil. Es muy difícil porque implica distancias enormes. Y por otro lado, para que haya una diferencia, ¿no?, de experiencia. Generalmente si yo estoy acá, mi hermano está al lado mío, lo experimentamos iguales, no hay diferencia de una especie de perspectiva, de ángulo. El Sol lo vivimos como si los rayos fueran paralelos, y a 100 metros también, y a 1000 metros también, pero a 10.000 y a 100.000 metros la experiencia, el ángulo es diferente. Porque tiene un recorrido físico el Sol sobre la Tierra. Hay una fuente física, hay un lugar, o es una manifestación o un foco de toda nuestra experiencia lumínica, de toda nuestra experiencia visible. El Sol es un foco. Bueno, ese foco lo experimentamos un poco diferente dependiendo de dónde nos ubicamos debajo de el domo en el que se proyecta, tanto el domo personal mío, donde yo tengo una experiencia de día, de sol que sale y sol que se pone, a distancias que mi ojo no puede ver la distancia a la que se pone el sol. No tenemos esa capacidad óptica, no podemos ver a la distancia, lo que tenemos es una experiencia. Por lo tanto, el Sol no puede ser un objeto material suspendido. Simplemente como un engranaje, el Sol es una manifestación misteriosa que experimentamos cada uno desde su experiencia, desde su perspectiva, desde su subjetividad. Pero esa subjetividad no la puedo transportar del Ecuador a Tierra del Fuego, porque no es simplemente como yo lo percibo. Hay condicionantes también, pero son mucho menos tangibles, ¿no? Se aprecian a grandes distancias.
Por eso es muy diferente, las plantas son diferentes. Las plantas son diferentes por donde el sol hace un recorrido, qué sé yo, las mejores plantas están donde el sol hace el mejor intercambio con la tierra. Quizás ahí la Antártida o Groenlandia, ahí el sol no está haciendo un buen intercambio con la tierra, energético. Porque recorre, ¿no? Tiene un recorrido real, pero no, nuestra experiencia, nosotros no vemos aún desde Groenlandia el sol que está pasando sobre Santiago de Chile, sobre Buenos Aires, sobre Sudáfrica. Vemos un sol mucho más próximo aún estando en Groenlandia. Sí que hay diferencia en la experiencia. Está más abajo en el cielo, pero la experiencia no es de que es un objeto que se fue lejísimos. Lo tenemos ahí, en donde al mediodía parece como una media mañana y después se baja y nunca sube hasta un mediodía cenit real, tengo el sol acá. Esa es la experiencia desde ese lugar. Pero es lo suficientemente tangible como para que no se parece absolutamente nada Groenlandia con el Ecuador. Porque el modelo de la Tierra pelota te quiere decir que en esa pequeña diferencia de distancia, si la Tierra tiene un radio de miles de kilómetros, estamos hablando de que estamos orbitando a millones de kilómetros del Sol, 150 millones de kilómetros del Sol, y porque esté 12.000 o 6.000 kilómetros más lejos o más cerca del Sol me hace una diferencia. No, es el ángulo de la luz, te dicen. El ángulo de la luz. Perdóname, pero todas las mañanas yo siento un ángulo de la luz. Y te puedo asegurar que las 10 de la mañana en Cancún no se vive jamás en Groenlandia. ¿Qué tiene que ver el ángulo de la luz? Entonces, las dos posturas totalmente válidas, según el experimento de Eratóstenes. Profesor Massa, ¿para qué contaste lo de Eratóstenes una vez más? Si los dos modelos son posibles. No, pero la salvedad que él dijo. Los más inteligentes, por varias razones, los más inteligentes entendieron que este era el modelo válido y este no. Los más inteligentes. Porque yo diría, estaría 100% de acuerdo. Si es que me creyera la foto de la luna. Es la única manera que te puedo creer. ¿Para qué dijeron que fueron a la luna? Para perpetuar el poder academicista, el poder científico, esa secta, la secta intelectual, no va a dejar las academias, no va a dejar las universidades, no va a apartar su ideología. ¿Qué a ustedes les parece que, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires algún día, a nivel todas las carreras,
se va a tener, no sé, un estudio de la Biblia, por ejemplo. Universidad de Buenos Aires no requiere una lectura de la Biblia en su curso académico. ¿Eso se va a imponer mañana? Muchos estudiantes, cuando lean la página 35, no voy a entrar con los números, a las primeras poquitas páginas dejan, abandonan. Digo, no se está por imponer una lectura de la Biblia. ¿Por qué te aparta de la programación de esto de que la película Contagion o Contagio te sirve para enfrentar la realidad de hoy como médico? Entonces uno no tiene para quién construir un cohete para tratar de probar que la Tierra es plana. Además, todas las imágenes que vemos, esa imagen que se ve ahí, todas las imágenes de la NASA, no, es que todo nos engaña. Sí, yo creo que es un problema psicológico o psiquiátrico más bien. Claro, eso está muy bien decirlo, pero cuando te encontrás a Robert Simon, entre comillas, Mr. Blue Marble, diciendo, es Photoshop, pero no hay otra manera de hacerlo. Entonces nosotros, según el profesor Massa, tenemos un problema psicológico o psiquiátrico. ¿De qué? De haberlo escuchado al visualizador de datos y diseñador de la NASA, Robert Simon, diciendo que es Photoshop porque no hay otra. Entonces estamos mal de la cabeza por dudar, por empezar a mirar más de cerca, por hacer contrastes, agarrar, tomar las fotografías y analizarlas y encontrar que estaban llenas de parches, que pusieron un parche digital para poner una luna, que las digitalizaron las fotografías. No son fotos de fotos. Son, ¿cómo se dice? Collage de imágenes. Quería esa palabra de ese pequeño arte que conocemos todos de la escuela primaria, el collage, ¿no? Agarrar cositas y pegarlas. Son collage de imágenes. Por lo menos las digitales de la luna. Y después los negativos, por ejemplo, que allí podríamos... Es más difícil trucar un negativo, aquellos que recuerdan cómo se armaba la fotografía. Y es más difícil, aunque es posible, pintar dentro del negativo. Pero claro, no es tan fácil, ¿no? Se podrá tapar alguna cosita, se podrá agregar, pero no se puede componer, no se puede hacer un collage en un negativo. Entonces, NASA, muestre, exponga sus negativos, haga un pequeño, así, fin de semana, no le va a pasar nada. Lleva negativos y dice, la gente nos está acusando de, porque esto se sabe, la gente nos acusa de que la foto es falsa, porque solo hay dos opciones, o la foto es verdadera o la foto es falsa. Si no fuimos a la luna, no hay foto. No hay foto.
¿Ok? La única, no hay cohete que sube y que toma esa foto. Si no fuimos a la Luna, si una persona no tomó la foto esa, no hay foto. El único momento en el que se podía dar era cuando el hombre fue a la Luna. Ahora ya nos quieren hacer el verso de que Marte, el Voyager, la Estación Espacial Internacional, hay satélites tomando imágenes. Esto se hace todos los días. Sin embargo, el señor Simon dice abiertamente que para lograrla... But it's has to be. It is photoshopped, but it's has to be. Y lo dice, lo confiesa. Este es el perfil en el sitio web de la NASA, que deja muchísimo que desear. Que miren ustedes la gráfica. No, una gráfica totalmente arcaica. Miren el tamaño de la letra. Perdón. Ridícula el sitio web. De $25 al mes. El sitio web de la NASA les cuesta $25 mensuales mantenerlo, ¿eh? Pagarán un poquito más. No es más que mi canal de YouTube esto, o que digo mío, en el sentido de que yo me encargo de hacerle una administración y mantenerlo, y está todo preseteado. Pero bueno, acá puse en español lo que dice. Mi rol es hacer... Con eso abre su currículo, su descripción. Es el sitio de la NASA y lo presenta él como nombre, Robert Simon. Título, lead, que significa el más alto, el líder, ¿no? Data visualizer. Visualizador, visualizer. Visualizador de datos. Y diseñador informático. Diseñador de información. Es un diseñador de información. Y es un visualizador de datos. Convierte datos, lo dice ahí, lo dice él. Mi rol es hacer imágenes de datos de la ciencia terrestre. Y con ciencia terrestre se refiere a todo este aparato que monitorea, ¿no? Los centros meteorológicos, etcétera. Los satélites que están monitoreando, todos estos estudios geodésicos, embarcaciones, globos, sistemas de monitoreo de la Tierra, censos, estudios, como decía, climatológicos, pero el registro climatológico, todo eso son las ciencias de la Tierra. Todo lo que se adquiera desde esa perspectiva, ¿no? Aviones que fotografían, aviones que fumigan. Todo eso es un estudio de la Tierra, ¿no? Y si crece, dónde crece más, dónde crece menos, dónde es más propicio para esto, dónde hay petróleo, dónde... Y todo eso se toma en cuenta para diseñar, hacer imágenes de datos adquiridas de esos campos. Transformo datos en imágenes. Listo. Tengo datos. ¿Dónde es más seco? ¿Cómo debo dibujar? ¿No? ¿Qué relieve le debo dar? Aquí está el centro mexicano, la sierra madre. Y los lugares con mayor sierra son más claros, representados en ese mapa.
Entonces, Massa, cuando te decimos y decimos públicamente que las imágenes son trucadas, no es un problema mental, es simplemente haber leído esta información y haber reflexionado al respecto. Un rato. Yo acabo de hacer una reflexión que me llevó aproximadamente 4 minutos. Con esa reflexión es suficiente para cuestionar todas las imágenes de la NASA. Y cuando hacemos el cuestionamiento, cada vez que lo hacemos, encontramos que fotografías no hay, que los exoplanetas no han sido fotografiados jamás y que están siendo dibujados, y que las lunas de este y las lunas del otro, y se tomaron el atrevimiento y el tupé de querer decirnos que mandaron el Voyager en el año 87, o no recuerdo cuándo, y que todavía están transitando, surcando el espacio, y que pasaron a visitar, no sé si a Mercurio, no sé si a Venus, pero creo que la misión fue para el otro lado. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y en esa, como en un último esfuerzo ya para decir, hice 40, hago 41, hasta se fue a visitar Plutón, porque con las gravedades iba viajando, iba jugando con las gravedades, ¿no? ¡Ting! ¡Ting! Se iba, a ver, voy para acá, pero ahora voy para allá, voy a pasar cerca de Saturno, ahora voy a ver, vamos a hacer la progresión. Primero vamos a Marte. Y después, con la curva que tomemos ahí, cuando la gravedad nos tome, rápido hacemos un desenlace, hacemos una maniobra en el aire para Júpiter. Y cuando agarramos esa gravedad, la de Júpiter, viste que Júpiter es enorme, esa ya te tira para Saturno, ojo, a Saturno lo vas a pasar rápido, porque agarraste mucho envión. Pero lo necesitamos para llegar a Neptuno, a Urano, a Neptuno. Y con la última, con el coletazo que le da Neptuno, te tomo las 4 lunas de Plutón y te mando fotos. Y hay gente que lo defiende a muerte. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Se avergüenzan los españoles cuando escuchan una interpretación tan pobre, ¿no? Pero bueno, agradezco a los voluntarios. Gracias, David Barea, por el audio. Nada, mentira, no es David Barea. Fue algo que encontré por ahí. No, es que la NASA nos engaña. No, pero las fotos de los rusos son iguales. No, es que los rusos están coludidos con la NASA. Pero y los japoneses no, también. Porque nos engañan a todos. Y los Porque indios ahora también siendo engañados. Y pues yo soy el único inteligente y todos son tontos. Y yo me di cuenta que nos engañan. Pero esa cuestión... la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración, pero a nivel de un crimen, pues. Ahí lo cortó. Pero también es fácil reírse de todo eso o tomarlo como algo extraño si nunca vimos tan siquiera esto en el sitio de la NASA. Después habrá 1000 maneras de argumentar de que estarían coludidos.
¿Acaso alguien recuerda alguna otra entidad con fines, en muchos casos, comerciales? No, el tener la Estación Espacial Internacional es un arma de propaganda, ¿no? Ayuda, contribuye a establecer un cierto orden social, mantener una bandera en alto, pertenecer al séquito que participa de la Estación Espacial Internacional. Y en eso se toman de las manos, en eso se toman de manos. ¿Acaso no se supone que se coludieron los ingleses o los británicos, los estadounidenses, los canadienses, los rusos? ¿Acaso no están sentados lado a lado en las fotografías? Quizás el de Canadá no. No está Churchill sentado con este y el otro. ¿Y qué? Cuando vemos que la NASA, la Estación Espacial Internacional, tiene las banderas espaciales de todos los países, lo tomamos como tal. ¿Cómo se tomaría la foto de Churchill, no me lo sé a los nombres? ¿Eisenhower? No, pásenme los datos. Ningún benigno me va a pasar los datos de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y acaso no estaban coludidos Japón, Alemania, Italia? El eje del mal. Axis of evil. El eje del mal. Ay, come el agua, como el agua, como el agua. Ole. Olé, dijo este. Pero mejor que el otro. Ay, come el agua, como el agua, como el agua. Bien, gracias. No, y este compadre, si realmente lo que quería era demostrar que la Tierra era plana, construir, no, súbete, bueno, algunos se han subido en un globo, que es un poquito más seguro que tirar un cohete para arriba. Bueno, yo diría siringamente, bueno, sería una pérdida para su familia, pero no es una gran pérdida para la humanidad. Bueno, este señor... Y bueno, se atrevió a esa pequeña falta de respeto, ¿no? No sé cuánto se lo tomarán en cuenta, yo creo que está todo bien. Que la mayoría, digamos, un Mad Mike no era un tipo, no sé, así como para... O sea, como que estaba buscando ya su propia muerte. Estaba saltando en limusinas, estaba haciendo todo tipo de acrobacias y... En fin, creo que hasta cierto punto, a pesar de que la conductora se toma la nariz así sorprendida, dice, no puedo creer el comentario que hizo el profesor Massa, pero dijo que para la humanidad no había sido gran pérdida Mad Mike. Es interesante lo de Mad Mike. Si se murió, a nosotros nos trató de una manera superior, con toda simpatía. Es el único reporte que tenemos de él. No sé, puede ser que haya gente que te mienta a la cara, porque es bastante extraño lo de Mad Mike, los momentos, el tiempo en el que sucede.
las imágenes tan pobres. A ver si hacen análisis de sus propios referentes, habrán dicho. Haya muerto tratando de probar una teoría tan estúpida. Po. Algunos murieron tratando de probar teorías buenas. Este murió tratando de probar una tontería. Bueno, espero que sigamos al aire. He visto pequeñas irregularidades, pero creo que vamos bien. ¿Cómo seguimos? No es plana la Tierra, No, quedó claro, ¿no? Ya quedó claro, clarísimo. No, bueno, pero No es plana la Tierra, salió a decir este. los tierraplanistas dicen que Australia no existe. Claro. Entonces, si ustedes han estado, yo no he estado nunca en Australia, pero si han estado en Australia, estoy en un lugar que no existe. Que no existe. Es el país de nunca jamás. No existe Australia. Y helos ahí los argumentos del profesor Massa. Que nos creemos inteligentes por decir que la NASA, la ESA, JAXA, ¿cómo se llama la de Rusia? Me olvidé ahora. Roscosmos. Roscosmos. Y la Agencia Espacial Canadiense. Todas participan. México, España han estado. Portugal. Algún país. Brasil. Cuba estuvo en una similar que tienen los rusos, más chiquita. No es tan cómoda, ¿no? Es un poquito extraño. Es un lugar donde se meten por meses. Pero es casi como ir dentro de un... No, se abandonó la idea mejor, la Estación Espacial Internacional, algo bien puesto, amplio, con comodidades, con camas, con comida, con servicio. Ahora le llevaron ciencia, 2 toneladas de ciencia le llevaron, y le llevaron dulces, rices, pises, hot tamales, rices, que es chocolate con manteca o crema de maní o de cacahuete, con chocolate. Los Skittles son así un poquito ácidos, dulces, casi masticables. Y los hot tamales son de esto, ¿cómo se llama esto? Este ingrediente. Me olvido cómo se llama el de qué está hecho. No importa. Dulces mandan al espacio y todos cómodos por eso. Ahora dice, lo último que dice es que no creemos en Australia. No creemos que Australia exista, pero bueno, acá le mando desde Perth una invitación. La siguiente fecha es el 18 de marzo, aquí no sale, pero la siguiente fecha es el 18 de marzo en Perth. Ahí se tiene que conectar con Martin S. para participar de la reunión de terraplanistas. Una juntada. En el mundo anglosajón se estila un poco esto de vamos a juntarnos. Vamos a vernos las caras un poco, muy formal así. Se establece a través de una red, no hay tanto quiénes van a ir, se anotan cada uno y eso va para adelante. Y después lo convierten en una fecha recurrente, que debe ser el caso de este grupo terraplanista en Australia. Pero en vez de negar Australia, en vez de decir que nosotros negamos, ¿por qué no, cuando hablan de Australia,
¿Por qué no hablan de un aspecto realmente serio de Australia? Algo que no es tan frecuente y que quizás este misticismo y este discurso que usted y ustedes, los medios, vinculan al terraplanismo, de que Australia no existe, no sé si no contribuye el hecho de que en sí, primero es el lugar menos, el continente menos explorado, después de la Antártida, por supuesto. No digo que, o sea, hay lugares inexplorados en toda la Tierra, pero como continente, se habla de Oceanía, pero en lengua inglesa, Oceanía se dice Australia. ¿Sí? Creo que Australia, lo que nosotros decimos Australia, era Nueva Holanda. Ven que el otro es Neozelanda. Y esto sería Nueva Holanda. No me pregunten la diferencia, jamás los podría orientar. En este momento no, y me estoy privando de buscar cosas que me interesan a mí, pero no tengo el dato. ¿Por qué los GPS obligaron a mover a Australia en el mapa? Miren ustedes lo que está diciendo. Los GPS obligaron a mover a Australia en el mapa. O sea que no saben exactamente. Australia, dicen, no el aeropuerto. O sea, tienen un mapa, tienen distancias, tienen torres, tienen todo un sistema de comunicación. Pero la realidad no coincide con los datos recolectados. Por lo tanto, se deben hacer ajustes de gráfica. Se debe ajustar el mapa. Se lo debe modificar en pequeños incrementos, porque si no, no tiene sentido la forma que se le da. Para telecomunicaciones debe servir el dato, ¿no? Hacer ajustes, medir bien, saber cuánto, así como uno que quiere, en otra época, si queríamos retener propiedades, tendíamos un cerco largo, enorme, que hasta el día de hoy se respeta en los países, en muchos países. Yo creo que todos los países están respetando todavía lo que es el alambrado, un cerco enorme de kilómetros y kilómetros. Ese cerco en su momento podía llegar a pasar que estaba mal trazado y había que correrlo unos metros para acá, unos metros para allá. Y a veces era más fácil, valía más el cerco que la tierra, entonces históricamente se quedaron torcidos. Pero hay que hacer ajustes, esto es lo mismo. Se hace un estimado anterior en las ciudades para hacer un tendido como si fuera el tendido de la red telefónica. Bueno, vas a calcular cuánto cable necesitas. Eso es el tema de trazar los mapas, ¿no? En un momento hace falta un plano de la ciudad prácticamente perfecto para poder diseñar cosas. Bueno, acá pasa lo mismo. Antes, en la edición anterior, el lago que había cerca lo dibujaste así, esquemáticamente, un círculo y chau. Después lo fotografiaste y le fuiste dando la forma. Después fuiste midiendo y te fueron sirviendo datos. Es un cúmulo de datos y los mapas se ajustan. Ni siquiera las distancias entre una ciudad y otra se saben. Se las toma por estadística. O sea, cuánto demora un avión, a qué velocidad va.
Yo creo que hay una especie de complot de apagarme cuando estoy hablando per se. ¿Ok? 1000 kilómetros son 1000 kilómetros, palmo a palmo. No se puede acortar camino, hay que trazar una línea recta. Eso es lo que no se sabe. Hay un estimado, pero no hay manera de medirlo. Eso, a la hora de recorrer la distancia, nos tiene sin cuidado. A la hora de recorrer la Tierra, si me dijeron 1000 y en realidad eran 1005, me va a representar lo mismo, porque esto generalmente, hasta caminando, no es, si caminaste 1000 vas a caminar 1005. Pero para el tema de trazar mapas, ¿viste? Después se te junta, si no, te quedan muy juntas dos ciudades, te quedan muy separadas. Hay que irlo jugando, hay que irlo empujando, hay que irlo armando. Cuanta más información. Ahora, si existieran los satélites, que es lo que se presume, ¿no? Que hay satélites que envían imágenes que simplemente se pueden, es cuestión de leerlas y de verlas y convertirlas en una gráfica. Hacer un buen estudio de cómo se manifiesta una fotografía plana sobre una esfera. Bien, pum, 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 hago el mapa, trazo el mapa. Y las fotografías están, pero son de aviones y no te puede fotografiar a más de 20 kilómetros. A 20 kilómetros fotografiará, no sé, pero mucho más que eso tampoco suben. Según entiendo, no se vuela más arriba que eso. Los aviones de espionaje, bueno, ¿cuál era la virtud? Que vuelan alto. Ahí no van pasajeros. Los pilotos son unos dementes. Esos sí que son los verdaderos astronautas. Los pilotos de 20.000 metros. Así como el tipo que se mete 5 kilómetros abajo del agua. Son los verdaderos astronautas, los verdaderos exploradores que tenemos todavía dando vueltas. No significa que están cuerdos. No significa que están cuerdos. Pero desde 20.000 metros no vas a sacar suficientes fotos para hacer todo un mapa. Entonces se va armando de a pedacitos, conforme va entrando la información. Y claro que hay una idea bastante interesante hoy de lo que es, o sea, podemos hacer coincidir muchas veces. Viajando en avión se ven las luces de las ciudades, a veces se ve el contorno de cierto accidente, accidente no, pero por ejemplo se ve una isla a la distancia. Y nosotros podemos sacar así, un poco usando como tratando de conectar con la imagen, no con lo que estamos viendo, hacemos el mapa en nuestra cabeza y decimos, sí, mirá, de arriba se ve así. Pero no es tan fácil fotografiar milímetro por milímetro la Tierra. Google Maps o Google Earth sacaron fotos, obviamente cantidades, pero tampoco, ¿no? Algunas medio imaginarias, especialmente cuando nos acercamos al Polo Norte. Hay mucha sensación de simplemente imagen digital. Entonces los mapas se van armando. Por eso Australia se tiene que mover para arriba, porque no estaba coincidiendo con algunas cosillas que van ahora recién interpretando, y que, bueno, con más información la gente también necesita, ¿no? Empieza a cuestionar, a veces surge la inquietud desde la masa de hoy, que tiene más información, que quiere estar conectado, que quiere su teléfono. Y hay que hacer ajustes. Pero según esta gente, un profesor Massa, la explicación que te va a dar es que, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 1
Ya acá dice que Australia, esto salió en el New York Times, y no lo voy a leer, simplemente se los muestro para mostrar que esta es una nota del New York Times. Cuando digo New York Times, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la mayoría de los periódicos internacionales, la mayoría de los periódicos de todos los países, de lo que llamamos Occidente, pero también lo vamos a ver en Japón y en China, y también lo vamos a ver en India, en África, en Sudáfrica, en Australia. El New York Times es el periódico estadounidense, es la versión de Estados Unidos. El Washington Post, que es de Jeff Bezos, según escuché, chisme. Y si Australia no está tan abajo, Down Under es una expresión, de todas maneras, que es una expresión idiomática, quizás no tiene equivalentes, pero para eso el título es así, no está tan abajo. Y entonces ahí te da la explicación de que se mueve aproximadamente 2,7 pulgadas hacia el norte por año. Esa es la realidad de Australia. Se está desplazando a 2 y tantas pulgadas. 4 veces en los últimos 50 años, Australia ha tenido que resetear sus coordenadas oficiales para todo en el país, no para un pedacito, para todo, para que estén más exactos, para que haya mayor precisión. El último ajuste fue pesado, ¿no? 1994, 300 metros, no, 220 metros más o menos. Imagínense un observatorio solar o un observatorio planetario, un observatorio de Venus. Yo me monté un observatorio de Venus en cierto lugar, por ciertas características, apunté el telescopio y ahora me mueven, en 1994 me mueven 200 metros más allá. Pero no es lo que sucedió, claro. No se movió nada, la información cambió. Ahora le dijeron, estás, en vez de estar a 1000 metros de aquella ciudad, o en vez de estar a 50.000, no, vamos a decir sí, ¿qué serán? 5 millones de metros. 5 millones de metros. Estás a 4.999.800 de Beijing. Listo. Eso es lo único que cambió. Nadie se movió a ningún lado, el tipo va a ir al telescopio y va a seguir viendo lo mismo que vio siempre. Nos está desplazando la Tierra. No se está moviendo a ningún lado Australia. Y ahí ya empiezan con las bromas. Si te mueven 200 metros, vas a empezar a preguntar, hey, ¿dónde está mi pizza? ¿No? Pensando en el tipo el repartidor de pizzas. Ahí ya empiezan con la jarana. Y esta profesora de Oxford University, en su momento dio una entrevista al respecto, ¿no? Al movimiento de Australia. Y no pongo en duda su recolección de información, las teorías estudiadas e implementadas. Simplemente lo único que le podría reprochar es que no tomara en cuenta
mi lectura, que es muy particular, de la información dada así, a vuelo de águila, porque no me voy a compenetrar en el asunto, pero por olfato simplemente, así como cualquier tipo te dice no te metas en ese negocio, porque suena a estafa, y después efectivamente se confirma en muchas oportunidades que era una estafa, porque el tipo sabe de negocios, pero no sabe de ese negocio particular. Bueno, yo tampoco sé de este negocio particular de la geología, pero por una simple lógica te puedo decir que todo el tema este de las tectónicas, las placas tectónicas, no pasa de ser una teoría. No pasa de ser una teoría. No es demostrable, no es rastreable. Quieren utilizar esta información para decir que justamente el planeta, el continente, que después vamos a hablar de continente. El continente, ¿no?, se está desplazando. 200 metros, la última vez que revisamos ya era 200 metros más, ahora se avanzó 200 metros. Después eran 2 pulgadas por año, pero 3 pulgadas por año, pero ¿cuántos años hace que no revisaban que se les movió 200 metros para acá y para allá? Entonces esta señora te va a decir que, o sea, va por supuesto a avalar en primer lugar este reporte, pero confesará al final, dice, nadie puede, no hay un acuerdo. No hay un acuerdo. En el mundo científico no hay un acuerdo de por qué ocurren los movimientos de las placas tectónicas. No, la verdad, no sabemos por qué ocurre. Que no significa para qué ocurre, ni significa cómo ocurre. Todo eso está teorizado. El cómo ocurre, el para qué no. El para qué es muy subjetivo, por supuesto, pero el cómo ocurre. Pero nadie sabe el por qué. O sea, nadie puede decir, por ejemplo, si las fuerzas magnéticas, la gravedad de tal lugar, el campo magnético, porque por ahí te empiezan, ¿no? Imagínate, ¿sabes cuánto te puedo arrastrar un continente si el mapa no lo tengo? Y que aparte que la mayoría de las personas no va a saber la diferencia entre un mapa actualizado y un mapa no actualizado, salvo después que como usuario de un servicio de celular piense que está conectando en el lugar equivocado, que ponga un mapa como referencia a un mapa antiguo por encima de lo que ocurre en la realidad. Pero simplemente significa que el que grafica lo que ocurre en la realidad todavía no terminó de pintar el cuadro, pero cuando lo termine de pintar, se acabó el problema. Ya está. Pero nadie, entonces, si yo te lo quiero mover para acá y para allá, te digo que es un tema magnético y que las placas tectónicas, por fuerzas que hay boreales y australes, y ¿vieron las luces esas que hay? ¿Vieron el campo magnético? ¿Vieron cuántos huracanes? El fuego en Australia, por ejemplo. ¿Vieron cuántos? Hay fuertes tormentas, además hay canguros, está el ornitorrinco y con ese tipo de rarezas también podemos desplazar la placa tectónica sin ningún problema. Pero profesora, ¿por qué ocurre este fenómeno? ¿Cuáles podrían ser las causas? Y ahí es donde no hay un consenso. Y ahí se pone a explicar qué son las placas, que se entiende esto, se entiende aquello, lo que no se entiende es por qué, pero
lo que tenemos ya recolectado nos sirve para futuro análisis. Y así termina, y así se despide. Notas espaciales. Una lectura consciente de la actualidad mediática. Notas espaciales. Reflexiones que rompen el hechizo. Porque despertar es la resurrección de nuestros sentidos. Notas espaciales. Volver a nuestro ser para descifrar la realidad.